Ya lo decía el Banco Mundial en, en un documento que deben conocer profesores excelentes, que el impedimento era en América Latina para llevar adelante las reformas educativas. Claro, las reformas educativas que plantea el neoliberalismo eran las organizaciones sindicales docentes, porque éramos una traba para eso. Y hay que decirlos, miren, si se trata de mercantilizar la educación, de privatizarle, de quitar derecho a nuestros alumnos y de quitarle derecho a los trabajadores, sí somos una traba, porque vamos a pelear siempre para que eso no suceda. El movimiento pedagógico tiene enorme trascendencia, y esto de lo que decía el compañero del FECODE tiene mucho que ver. Nosotros tomamos muchas de las luchas de la concepción que llevó adelante el FECODE con respecto al movimiento pedagógico. En nuestros países lo veníamos sosteniendo, muchos. Inclusive teníamos debate entre las mismas organizaciones sindicales en nuestros propios países, que algunas decían, bueno, nosotros tenemos que ir solamente por los derechos de los trabajadores y escindiendo la educación. Y otras decíamos, no, la educación pública es central y los derechos de los trabajadores son una variable pedagógica para tener una educación pública de calidad. Entonces no podemos escindir la lucha por una educación pública, inclusiva, de calidad para todos y todas, de los derechos de las y los trabajadores de la educación, de los derechos del magisterio en general, porque el salario también es una variable pedagógica. Las condiciones de enseñanza y aprendizaje son las condiciones de trabajo nuestro y son las condiciones de aprendizaje de los chicos. Tener escuelas en condiciones, tener determinada cantidad de alumnos, el tema de la formación docente inicial, pero la formación docente continua es muy importante. La disputa por el tema de las evaluaciones. No queremos evaluaciones estandarizadas, pero sí queremos evaluaciones. Por supuesto, son una herramienta pedagógica, queremos evaluaciones formativas, desarrollamos evaluaciones formativas en cada uno de nuestros lugares. Y el neoliberalismo y el poder y las corporaciones nos tratan de ubicar que nosotros no queremos evaluar, no queremos enseñar y que somos los responsables de todos los males. Y en eso tenemos que ser muy inteligentes, pudiendo establecer una alianza social, como decía el compañero del FECODE, una alianza social con la comunidad. Miren, yo estoy convencido que si todos los docentes de América Latina y del mundo nos pusiéramos de acuerdo, hiciéramos una medida de fuerza, todos juntos, y dijéramos, la educación pública no se toca, y la mayoría de la comunidad dice, sí, la educación pública hay que privatizarla, estamos condenados al fracaso. La pelea nuestra, por supuesto, es la unidad sindical, la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, tener posiciones claras, tener posiciones que defiendan los derechos de las y los trabajadores en el marco de la defensa de la educación pública, porque la lucha por la educación pública es una lucha social. ¿Por qué queremos una educación pública de calidad para todos y todas? Queremos para formar sujetos de derecho, ciudadanos críticos, ciudadanos que defiendan la democracia. Como decía Paulo Freire, no queremos una educación que enseñe a obedecer, preferimos una educación que enseñe a pensar. Y que el individuo no solamente se desarrolle, la persona no solamente se desarrolle individualmente, sino que aporte a la transformación de la comunidad. Y por eso somos un escollo a quitarnos del camino, porque ellos pretenden que nosotros no formemos sujetos de derecho. Pretenden que la escuela ejerza una suerte de disciplinamiento social y que aquellos que salgan de la escuela se inserten en un mercado cual y en un país donde definen las corporaciones qué es lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. La Internacional de la Educación, por cierto, viene llevando adelante una serie de iniciativas muy importantes. Una que hay que reconocerle a David Edwards, nuestro secretario general, trabajando con el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, con la vice también de Naciones Unidas,
con la UNESCO el panel de alto nivel de recomendaciones para la profesión docente. Eso creo que tiene que ser una hoja de ruta. Lo tenemos que estudiar, lo tenemos que saber y lo tenemos que impulsar. Pero no solamente la dirigencia, porque las cuestiones internacionales parece que para un grupo dirigente, y si es para un grupo dirigente, no sirven absolutamente para nada. No tiene que ser para un grupo de dirigentes, tiene que ser para los dirigentes que estamos acá, por supuesto, en representación, pero tenemos que ser capaces de poder llevarlo a la base docente en cada uno de los lugares, que los delegados y las delegadas conozcan este tipo de documentos, conozcan este tipo de estrategias, que lo puedan discutir que lo podamos discutir todos en cada una de las escuelas. Es una hoja de ruta muy importante para la profesión docente. Es un trabajo exhaustivo y además ya no pueden decir los gobiernos que son los sindicatos docentes. Es las Naciones Unidas, es UNESCO, es la OIT y la Internacional de la Educación. Y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Lo mismo, nosotros estuvimos este año, me decía Sonia que lo comentara, en la OIT en Ginebra. Cada 3 años se hace un informe en la OIT de lo que es el CEAR, que es una comisión mixta de expertos entre UNESCO y Naciones Unidas, y allá y Naciones Unidas. Y nuestro presidente de la Internacional de la Educación, Macuena, denunció la situación de los educadores en todo el mundo. Primero, el tema del derecho de huelga, tratando de impedir el tema del derecho de huelga. Es una cuestión que nosotros tenemos que dejar muy claro, porque quieren emparentar la huelga con la educación como un servicio esencial. Ahora, no es esencial para invertir lo que tienen que invertir, es esencial para impedir la protesta de los trabajadores y las trabajadoras. Y no es servicio esencial la educación, es un derecho social. ¿Por qué digo? Porque eso, quizás las palabras llamen a confusión. ¿Cómo dice? Que no es esencial. Sí es esencial en términos de la inversión que tiene que hacer, la importancia. Pero lo que no es esencial, en los extremos que lo plantea la OIT, ¿cuándo declara la OIT un servicio esencial? Cuando la interrupción parcial o total del servicio pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas. Por eso se establecen servicios mínimos. Por ejemplo, los médicos pueden hacer paro, pero las terapias intensivas tienen que haber un servicio mínimo porque ponen en riesgo la vida de las personas, o los controladores aéreos. No es el caso de la educación. ¿Se imaginan 300 chicos que están a cargo de 10 maestros, que esos 300 chicos estén a cargo de 3 maestros? Lo que significa poner en riesgo la seguridad de las personas. Por eso no puede establecerse en los extremos la educación con el tema del derecho a huelga. El derecho a huelga. La otra denuncia que hizo Macuena es el ataque a los docentes por lo que se enseña, porque nos acusan de adoctrinamiento en varios países del mundo. Y en realidad no estamos adoctrinando, estamos enseñando a pensar. Nos acusan de... Hay un dicho en Argentina que dice: el ladrón cree que son todos de su misma condición. Y ellos nos acusan de adoctrinamiento porque en realidad intentan que nosotros adoctrinemos con la historia oficial y con los parámetros que plantean las corporaciones para que nosotros podamos formar en las escuelas mano de obra barata, sumisa, disciplinada, que se atengan a las condiciones que le impone el mercado en todo, ¿no? No solamente en el mercado laboral, sino en la configuración social de un país. Nosotros no adoctrinamos, enseñamos a pensar, pero es uno de los ataques que estamos recibiendo también, que se están denunciando a nivel mundial. La falta de inversión pública. Ellos lo consideran un gasto. Ayer varios periodistas acá en Perú me hacían la misma pregunta. ¿La educación es un gasto o una inversión? Porque los gobiernos neoliberales los toman como un gasto, y un gasto hay que recortar. No, se tiene que invertir en la educación pública, por eso la Internacional de la Educación lleva adelante
la campaña por la pública y es muy importante que la podemos llevar adelante. Entonces, estas cuestiones y otra cuestión más, tenerlo en cuenta, la Agenda 2030, el punto 4 tiene que ver con una educación pública de calidad, equitativa, de calidad para toda la vida. Hay que basarnos en estas normas concretamente para dar la pelea en términos generales, buscar alianzas con las universidades, con los padres de nuestros alumnos, con diferentes organizaciones. La educación pública es muy importante y tenemos que ser capaces e inteligentes de construir la fuerza necesaria para poder transformarla. Por último, como estoy convencido que vamos a momentos de oscuridad, la humanidad han sobrevenido momentos los momentos de los pueblos. Hace 20 años en Mar del Plata derrotamos la pretensión de los Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos en el momento, que era Bush, de querer imponer todo un andamiaje jurídico para condicionar la soberanía de nuestros países. En ese momento hubo 5 presidentes: Chávez, el comandante Chávez, Néstor Kirchner, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, Lula da Silva y el presidente, Evo no era presidente, fue movilizado con Diego Armando Maradona y Eve de Bonafini en ese estadio impresionante. Duarte Frutos, el presidente de Paraguay, y un presidente que no estuvo, pero que desde otro lugar, que fue el comandante Fidel Castro, que también acompañó el tema de esas luchas. Ahora, para decirle no al ALCA, no es que 5 presidentes se pusieron de acuerdo y dijeron no al ALCA. Hubo pueblos en toda Latinoamérica que construimos la correlación de fuerza necesaria para que esos presidentes sean parte de los gobiernos en los países y que esos presidentes representen al conjunto de nuestros pueblos diciendo no al ALCA. Y entonces tenemos ejemplos de que se puede lograr los triunfos del campo popular. Lula es uno de esos ejemplos. Lula ganó, después de presentarse varias elecciones, ganó y transformó Brasil. Por eso lo pusieron preso. Y la campaña internacional que hicimos como Lula Libre, con Lula Libre, Lula fue libre y fue presidente de la nación nuevamente. Entonces, como dicen las madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Luchar vale la pena y nosotros estamos llamados a eso. Gracias.